A ver si... Ahí está. Bueno, yo les voy a hablar de algo que tiene que ver con la seguridad hídrica. Hoy en día, con todos estos años, niña, le voy a hablar de gestión de los recursos hídricos, que eso sí es importantísimo, y de algo que normalmente en los establecimientos ganaderos no se hace como se debiera hacer, y después se pagan las consecuencias en cuanto a la planificación hídrica. Eh, Cuando hablo de planificación hídrica, yo hablo de tener objetivos claros, tener metas a corto, a mediano plazo y a largo plazo, con indicadores que yo vaya pudiendo ver si voy cumpliendo, digamos, con lo que he planificado. Nosotros en el INTA, si hablamos de aguadas para ganadería, también vemos el agua para la gente que maneja el ganado en zona, porque normalmente en los ámbitos rurales el agua segura para el consumo humano no está garantizada. Entonces nosotros hacemos un combo y decimos que los usos son múltiples y tenemos respuesta para eso. Pero nosotros siempre, siempre cuando en cualquier establecimiento, no hay recetas únicas. Lo que sí, nosotros cuando vamos a un establecimiento, cuando vamos a una comunidad, lo primero que hacemos es hacer un diagnóstico de la situación hídrica de ese establecimiento. Partiendo del diagnóstico, nosotros tenemos oportunidad de tener el norte claro con respecto a lo que vamos a planificar. En cualquier proyecto nosotros tenemos que identificar perfectamente el problema que queremos combatir. Necesitamos saber cuánta agua precisamos y de qué calidad es la demanda que vamos a tener. Y por el otro lado, lo que tenemos que saber es de dónde vamos a sacar ese agua. Yo les quiero aclarar algo, que nosotros vamos a hablar de acceso al agua, la forma de captarla, cómo manejarla, pero lo que sí les quiero aclarar es que yo no sé hacer llover. Eso sí. Lo que sí estoy seguro que cuando falta el agua, los oídos están más limpios y los ojos están más abiertos. Entonces, sabiendo eso, yo les puedo asegurar que el acceso al agua para nosotros significa que vamos a hablar de cantidad, de calidad, fundamentalmente química para el ganado, y tiene que estar disponible todos los días del año y todos los años para el ganado. Eso es clave y es un elemento que es hoy por hoy insustituible. En el forraje nosotros tenemos alternativas para cubrir esa demanda, pero con el agua no. El agua tiene que tener una determinada calidad para poder producir de manera aceptable. Yo le pedí a la gente de su provincia que me brinden algunos datos esenciales de los recursos naturales, porque nosotros fundamentalmente tenemos muy claro que si tenemos agua de calidad y tenemos forraje, podemos pensar en una producción sustentable, aún en años críticos. Hay otro dato que la Administración Provincial del Agua, uno no tiene necesidad, puede entrar a internet, y el tema de ISOIETAS para nosotros es clave en la planificación hídrica de un establecimiento. Para eso, nosotros ya estamos viendo que si nos manejamos con, estas son las precipitaciones promedios anuales, esas son las ISOIETAS. Si nosotros nos manejamos entre 700 y 900 o 1000 milímetros, en ese rango vamos a estar en su zona de manera con una cierta garantía. Por el otro lado, la licenciada ya planificó este dato de mayo, junio, julio. ¿Saben cuándo lo, lo puso el Servicio Meteorológico en su página? Hoy, a las 16 horas más o menos. Así que lo tienen fresquito, fresquito. No, para ustedes está perfecto, porque ustedes tienen este valor acá, que están con precipitaciones normales o superiores a las normales para este trimestre. Si bien ya las probabilidades de lluvias abundantes van decreciendo mucho para mayo, junio y julio, pero igual es un alivio salir de la niña.
Y el resto de la incertidumbre, que también lo tenemos en el norte de Santa Fe, bueno, se puede asemejar más a lo normal, digamos, que era lo que nosotros estábamos previendo. Y el tema de temperatura es lo mismo, como bien comentó la licenciada. Esto normalmente estaba al rojo vivo en estos meses anteriores y ahora va tendiendo a lo normal. Lo otro que habló la licenciada con mucha claridad es que estamos con mayores probabilidades de un trimestre más neutral, que niña bajó muchísimo, y esto que se da para el fin de año también bajó mucho las probabilidades de niña, lo cual es un aliciente muy importante, pero todos los meses, la licenciada lo remarcó, todos los meses se actualiza este trimestre de probabilidades de precipitaciones para nuestra zona, para Sudamérica. Eh, los principales problemas que nosotros detectamos son falencia de infraestructura adecuada, porque si no, no estaríamos hablando de que estamos con serios problemas del agua para los diferentes usos, y hay un desconocimiento sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos según los ambientes. Nosotros muchas veces, las empresas, los productores, las comunidades, quieren usar tecnologías que funcionen en otros ambientes, pero no necesariamente en el que viven. Y eso sí es un problema. Por eso, nosotros lo que notamos e identificamos que hay una falencia, un plan hídrico predial por etapa. Yo les voy a hablar esa es la otra situación. El INTA es muy fuerte en el manejo predial para tratar de ser autosustentables en el tiempo. No les voy a hablar de grandes obras porque a nivel de cuenca, porque ya escapa a nuestra incumbencia como organismo como es de nuestro Instituto de Tecnología Agropecuaria, porque ahí sí tenemos que articular con otras entidades, con los gobiernos provinciales y hasta con el gobierno nacional. Les voy a hablar específicamente de tecnologías prediales para manejar los recursos naturales y en este caso recursos hídricos, para tratar de ser autosustentables en el tiempo. Y para eso nosotros proponemos manejar el agua de lluvia complementada con otras fuentes, en este caso la subterránea, que si bien está muy devaluada en calidad, porque este, nos está lloviendo menos del promedio en nuestra zona, y en esto incluyo no solo a ustedes, sino a nosotros en el norte provincial, a nosotros que no nos hablen de niños, porque nosotros seguimos en periodo de niña todavía, estamos por debajo del promedio histórico, y eso sí que es para tenerlo muy en cuenta. Les decía que les voy a hablar a escala predial, a escala de establecimientos, a escala de más local que a escala a nivel de cuenca. Vamos a tratar de proponer alternativas lo más blandas, lo más amigables posible, lo más apropiadas para que cualquier productor la pueda llevar a cabo. Y nosotros no estamos en contra de obras del Estado provincial y nacional como acueductos ganaderos, bajo ningún aspecto. Tenemos experiencias interesantísimas. Si uno ve la provincia de San Luis, por ejemplo, que hace décadas tiene acueductos ganaderos. También tuvimos experiencias importantes en Santiago del Estero, pero eso ya escapa a nuestra situación y escapa a las erogaciones que tiene que hacer el Estado provincial y nacional para llevar a cabo este tipo de obras. Nosotros vamos a ir a escala predial. Por eso estamos acá de manera virtual y presencial. Mario, estás muteado, Mario. Activá de nuevo todo. ¿Hace mucho que no me estaban escuchando? No, no, no. Hace un Ah, momento. listo. Ah, Y listo. No sé qué pasó. Yo no toqué nada, pero alguien me silenció. Si no están de acuerdo, díganme.
Ya voy de nuevo con la... No, era para ver si estaban atentos nomás, pues mucho silencio. Bien, bien. A ver si es esto. Acá vamos. Ahora vamos. Entonces, les decía, el agua de lluvia complementada con agua subterránea. Y acá vamos. En un esquema muy simplificado, les comento que nosotros dependemos en un 100% de las precipitaciones. ¿Por qué? Porque ese es el combustible principal y único que tenemos prácticamente en un 100%. Si a nosotros nos llueve lo normal o más, tenemos una situación. Si nosotros nos llueve menos, se nos complejiza la cosa. La propuesta es que de esas precipitaciones, parte va a utilizarle el ecosistema, pero la propuesta nuestra es cosechar de manera eficiente agua, trasladarla, por ejemplo, y almacenarla en represa, que de esas represas se pueda recargar al acuífero, que muchas veces está muy devaluado en lo que hace a calidad química de agua, utilizar directamente a través de los mecanismos de bombeo, sistematizar parte, hacer con perforaciones recarga artificial, que es una propuesta en algunos ambientes, utilizar perforaciones, una o varias, y finalmente con la etapa final, distribuir el agua adecuadamente para una utilización correcta de los forrajes en nuestra zona, en nuestro establecimiento. Bueno, esa es el principio y el final de la película. Ahora vamos a ver, bueno, dentro de la demanda, nosotros tenemos para los diferentes tipo de producción animal, en este caso para la ganadería de carne, un requerimiento diario de 50 litros por día. Esto es un dato muy importante porque esto nos va a ayudar a definir cómo hacemos para proyectar, por ejemplo, la captación de agua de lluvia y qué dimensiones tiene que tener nuestra represa y nuestra área de captación. Nosotros sabemos también, ¿no?, que los animales, a medida que aumentan su peso, aumenta su consumo. Y a medida que aumenta la temperatura, aumenta su consumo. Acá hay tablas para quien lo desee, digamos, ya hace varios años que están disponibles, pero este no es el fuerte de la conversación de hoy. Nosotros vamos a ver qué accesos podemos arribar, digamos, para que nuestros animales abreven. Tenemos los naturales, arroyos, ríos, lagunas, esteros, pero nosotros nos vamos a enfocar en los artificiales, es decir, en pozos calzados, en perforaciones y en represas, porque tenemos en cuenta nuestros ambientes. Nuestros ambientes me estoy enfocando a lo que es la zona suya de la provincia del Chaco. Por otro lado, la Administración Provincial del Agua ofrece diferentes tipos de acuíferos en cuanto a las zonas de interés. Y bueno, la zona 2 es el ambiente del acuífero del centro, donde el agua subterránea no es potente y muchas veces estamos condicionados en cuanto a la calidad química. Pero si hablamos de calidad química del agua, y esto es tan o más importante para nuestras aguadas, les voy a comentar brevemente, vamos a tratar de ser lo más breve, pero concretos, digamos. La calidad del agua es tan o más importante que la cantidad. El aporte mineral que efectúa el agua a la dieta de los animales en una medida adecuada beneficia la nutrición en la producción ganadera. Esto va a Vera, que es un referente, un médico veterinario espectacular de los referentes nacionales que más hay que tener en cuenta, habla de aguas engordadoras, donde el cloruro de sodio, o sea, la sal de mesa, en concentraciones bajas, estimula el crecimiento y el desarrollo de los animales. ¿Por qué? Porque un agua con una concentración adecuada de sales de cloruro de sodio, no solo que permite al animal tener mayor mineralización, sino que lo induce a comer más forraje.
Entonces, bueno, es un circuito virtuoso. Pero en cambio, cuando yo tengo aguas con bajo tenor salino o despreciable, son aguas deficientes en sales. Se conoce como síntoma de pica o hambre de sal. ¿Y eso dónde se puede producir? En represas que se llenan con agua de lluvia, en zonas de islas del Paraná, por ejemplo, son casos concretos. La recomendación y la solución es muy fácil, es suministrar de manera permanente saladeros con cloruro de sodio y minerales menores. Y acá, esta cuestión de qué minerales menores, acá viene la articulación con la interdisciplina. Acá un médico veterinario, un ingeniero agrónomo son también importantísimos para que el productor pueda asesorarse adecuadamente. Y ahora vamos al otro extremo, que es lo que les está sucediendo a ustedes con el agua subterránea. ¿Cuál es el contenido de máximo de sales en los animales? Según el tipo de producción animal, yo tengo en cuenta, esto es una tabla que armé en su momento porque había mucha demanda con esto. Por un lado son las sales totales, pero hay que tener en cuenta las sales purgantes que son muy limitantes en cuanto a los diferentes tipos de producción animal. Y para eso hay varios autores que fuimos teniendo en cuenta. Esto es el límite para una producción sustentable y adecuada en nuestra zona. Algo que nosotros tenemos muy en cuenta para ganadería bovina es la tabla de Bavera porque es conceptual e introduce una situación que muy pocas veces se dan en estas tablas, que es el tema de la deficiencia de sales. Él dice que con 1 gramo o menos de sales totales, no importa si el agua es salada con cloruro de sodio o si el agua es amarga a través de los sulfatos y el magnesio, que son aguas purgantes. Acá con menos de 1 gramo las clasifica y yo le decía que asesorándose adecuadamente con un médico veterinario, con un ingeniero agrónomo, les va a saber decir para optimizar la producción con qué minerales complementar. Ahora, después tenemos todo el otro rango para saber si estamos con un agua aceptable o ya estamos con problemas complejos que hay que resolver adecuadamente. Cuando un animal está comiendo tierra, les puedo garantizar que no es porque se volvió loco, sino que está tomando un agua demasiado dulce y quiere sacar de la tierra algo que el cuerpo le está pidiendo, que son esos minerales. Esto es un orden de resistencia a sales totales cuando estamos muy pasados en sales. Los que más soportan son los caprinos, le siguen los ovinos, segundo los animales, el ganado bovino de cría, tercero el de ciclo completo y el más delicado es el de tambo, pero no es porque sea más delicado el animal, sino porque consume bastante más agua que uno de cría, por ejemplo, y entonces está consumiendo más sal. Y por eso es que es más sensible. Y por el otro lado, tenemos los animales de granja que por su aparato digestivo son mucho más limitantes en cuanto a la concentración de sales y después los equinos. El consumo de agua en los animales se reduce a medida que la concentración de sales aumenta. Esto no es un circuito virtuoso, todo lo contrario, porque a su vez, si consume menos agua, consume menos forraje. Y esto realmente es preocupante y esto ustedes lo habrán visto en su zona estos años con niñas. El desafío es tratar de lograr índice de concentración de sales al menos aceptable en estos años que son tan rigurosos y esto varía de acuerdo al tipo de especie animal, con las tablas que les mostré, y de la situación en que se esté. Ahora, en años normales yo voy a tratar de lograr la máxima eficiencia productiva. Si estoy produciendo carne, voy a tratar de lograr los máximos kilos de carne posible, pero en años críticos tendré que adaptarme para seguir produciendo, pero no entrar en crisis total donde hasta se me pueden morir animales. Entonces, la cantidad de sales que define la tolerancia final es la total entre forraje y agua. Son los dos elementos que son los alimentos para los animales. Yo como sé si estoy pasado o no estoy pasado. Yo lo que tengo que hacer es hacer análisis de laboratorios confiables. Esto es un requerimiento esencial para saber dónde estamos parados. Si yo quiero pedir un análisis físico-químico a un laboratorio,
Le voy a pedir conductividad eléctrica, pH como algo complementario, el residuo seco o sales totales, y como aniones los carbonatos, bicarbonatos, y sí o sí no me tiene que faltar cloruros y sulfatos, y como cationes el sodio es esencial, el potasio, el calcio y el magnesio por ser purgantes. Esto acá es algo que ustedes lo tienen que pedir sí o sí a un laboratorio. Si ustedes me dan un análisis que no tenga alguno de estos datos, yo estoy muy condicionado para decirle si el agua sirve, si el agua no sirve y demás. Bueno, pero una vez que tengo esto, una vez ya, yo ya sé cómo es la composición de sales y fundamentalmente esto estamos hablando de agua subterránea o de algún curso de agua superficial que esté complicado en cuanto a la calidad. Para eso yo lo que debo hacer es dejar en los mecanismos de bombeo que salga el tema y de ahí tomar mi muestra de agua. El agua no debe contener restos vegetales ni animales porque eso va a condicionar el resultado. Se puede envasar en botellas comunes de plástico o vidrio, tiene que tener como mínimo 1 litro de agua, se debe llenar completamente y después cuando la manden al laboratorio fundamentalmente nosotros pedimos que esté el nombre del propietario, la propietaria, el referente, el lugar con dato y latitud y longitud nos interesa mucho para saber de dónde es la muestra, la fecha, la fuente de agua, para qué la van a ocupar a ese agua. Si es para consumo humano también, si es para consumo animal, qué tipo de producción animal, si es para regar algún cultivo, el contacto de quien extrajo la muestra, porque quien extrajo la muestra es corresponsable con el laboratorio. El laboratorio no puede hacer maravillas. Si se sacó mal la muestra, no sirve, no sirve. Entonces, ¿por qué entonces nosotros tenemos que hacer la recomendación que siempre damos? Que antes de extraer muestras de agua, se pongan en contacto con el laboratorio a quienes van a, para que le den el protocolo básico, es decir, le digan qué hacer, cómo hacerlo y en qué tiempo, cómo conservar la muestra, si hay que ponerla en una heladera con hielo, si, en cuántos días tiene que estar la muestra en laboratorio. En estos casos nosotros siempre recomendamos en el menor tiempo posible, no dejarla al sol, si es posible ponerla abajo de la heladera, digamos, no hace falta congelarla, pero en el menor tiempo posible trasladarla al laboratorio. A partir de ahí sacamos los aniones, los cationes, y a partir de ahí los basanes le pueden decir a ustedes en qué situación están. Si están complicados, si tienen que mezclar agua, si tienen que buscar una fuente de agua mejor. A partir de ahí, si ustedes una con conductímetro, que es un elemento que se mete en el agua y que le da un valor que asemeja a las sales totales. Porque yo ya tengo el respaldo del laboratorio con saber qué tipo de sales tienen ustedes en su lugar. Y ese conductímetro, que vale menos que la mitad de un ternero, es una herramienta esencial en cualquier establecimiento hoy en día. Si ustedes tienen ese elemento, tienen ya una gran batalla ganada. Primero les voy a hablar de, porque es algo que me han solicitado con mucho énfasis, bueno, nosotros estamos complicados con el agua subterránea en cuanto a la calidad. Una manera que tienen es captar el agua de lluvia y manejarla correctamente. Nosotros de la institución, nosotros proponemos cosechar agua de lluvia a través de caminos multipropósito, es decir, doble propósito, transitar y a su vez facilitar el escurrimiento superficial para que llegue a destino. Que llegue a destino puede ser una recarga de acuífero o puede ser la represa. Esto es algo que el productor siempre lo ve con mucho cariño porque es mantener el camino y lo que es fundamental es que esto esté lo más limpio posible, fundamentalmente cuando le hacían, cuando ustedes escucharon atentamente a la licenciada, cuando ustedes tienen pronóstico de lluvia, esto tiene que estar bien afeitadito. Y entonces mayor cantidad de porcentaje de agua va a ir a su represa. La otra cuestión es algo que muchos de ustedes sabrán que los menonitas paraguayos son expertos en camellones. Esto a su vez ellos se han interiorizado de los australianos.
Los australianos que con 400, 500 milímetros al año captan agua y crían ganado. Bueno, los menonitas paraguayos en Loma Plata, en Filadelfia, en el Paraguay, producen ganado y hacen funcionar frigoríficos, únicamente con agua de lluvia. ¿Pero por qué? Porque estas cosechas las tienen bien claro y bien calculadas para poder garantizar agua en todo el año. Nosotros les copiamos a los menonitas, ¿eh? No vayan a creer que no hacemos. Y son muy buenas áreas de captación y capaz mejores que las de ellos. Lo que no tiene que suceder es que con el correr de los años eso se transforme en esto. Porque esto, si uno no entendió la técnica que tienen de que esto tiene que estar de esta manera, pero si se transforma en esto, acá no va a correr agua. Toda el agua prácticamente va a quedar en el área de captación y no va a llegar a la represa. A su vez, nosotros proponemos una alternativa en cuanto a los camellones que son con caminos. Es un mix con lo anterior, varios caminos en paralelo para que los mecanismos de champion, de limpieza y de mantenimiento se les simplifique. Esto es fundamental. Si yo tengo esto y mantengo esto en el tiempo, yo garantizo que con las lluvias que tengo, aún con años hidrológicos complejos de niña como tenemos, vamos a llenar nuestras represas. La dimensión o capacidad de una aguada, en este caso de una represa, supongamos que hacemos el estilo menonita, primero. Después vamos a ver cómo hacemos para complementar con agua subterránea. Pero primero yo me voy a abastecer el 100% con agua de lluvia. Eso va a depender de la demanda y de las pérdidas. Las pérdidas que se producen por evaporación de la superficie, el sol, se va a llevar parte del agua que yo almaceno en la represa y puede haber infiltración a través de los taludes y el fondo de una represa. Los datos básicos que voy a tener que contar es cuántos animales tengo y qué tipo de animales. Y por el otro lado, el máximo periodo sin lluvias en el año y la evaporación que voy a tener en el lugar. Los cálculos de los censos hay que tratar de hacerlo con la máxima carga animal posible en el establecimiento o hacer con la carga animal actual, pero yo también si planifico y si quiero tener el máximo de carga, tengo que ver cuál es la capacidad de carga y en eso les va a dar una mano el ingeniero agrónomo y el médico veterinario para decir, bueno, ¿cuántos animales puedo poner? Y eso va a depender de la calidad del suelo, los forrajes que ustedes dispongan. Así que a esto tiene que ser un trabajo interdisciplinario. Las pérdidas producidas por evaporación, nosotros las podemos reducir en función del diseño de la represa. Nunca nosotros proponemos que se hagan represas extensas y poco profundas porque le vamos a dar más espejo de agua al sol y vamos a tener más pérdidas. Entonces, nosotros lo que recomendamos es hacer represas más profundas. Pero ojo, yo lo primero que tengo que hacer es espiar el perfil del suelo con un palabarreno y ver qué tipo de suelo tengo en profundidad. Entonces, bueno, con eso es una cosa que puede ser una limitante y me puede ayudar a definir qué profundidad le doy. Y por el otro lado, en algunos ambientes de nuestra región, el nivel freático también puede ser un condicionante. Si está muy alto, yo tengo... Porque yo lo que quiero almacenar es agua de lluvia. Yo no quiero hacer que con una retroexcavadora llegue a la napa de agua subterránea. Yo le estoy proponiendo captar y almacenar solo agua de lluvia. Es la única forma que yo voy a tener de almacenar solo agua de lluvia y de manejar agua de lluvia, o sea, agua de calidad. Entonces, si yo en una represa voy por la cantidad de animales que tengo con lo que consumen, puedo calcular el volumen útil. Pero por el otro lado, voy a tener que dejar un margen para la evaporación que produce el sol, que en nuestra zona tiene un determinado valor, que ya lo vamos a ver. Y por el otro lado, un último margen para el tema de que no me rebalse mi represa. Sobre todo si hacemos tanques elevados de tierra,
Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Esto para que ustedes tengan una dimensión de que yo no solo me voy a manejar con el consumo de los animales, sino que también voy a tener que tener en cuenta la evaporación. Y ni hablar qué puede pasar si yo tengo suelos muy permeables. Pero si yo tengo suelos muy permeables, voy a ver cómo lo puedo manejar a eso. Por otro lado, tengo que tener en cuenta que si yo hago una trampa, un decantador de sedimento que vienen del área de captación, no me entren a mi cuenco de almacenamiento, voy a prolongar la vida útil de mi represa. Siempre es conveniente que las represas estén cercadas. Nosotros nunca les vamos a proponer que los animales entren a las represas a tomar agua. Con eso les estoy diciendo que vamos a necesitar mecanismos de bombeo, un depósito de almacenamiento y bebederos con cañería. Nosotros les vamos a proponer que utilicen tractores pala con palas hidráulicas y también retroexcavadoras, pero siempre con un determinado diseño. ¿Y por qué nosotros le proponemos que utilicen tractores con palas hidráulicas? Porque el manejo que se hace no solo es más prolijo, sino que el material removido yo lo puedo ubicar de manera eficiente a donde yo quiera y lo puedo compactar y a su vez hacer terraplenes para hacer después, posteriormente, tanques de almacenamiento o dormidero para los animales. En cuanto a la represa para almacenar el agua, hay dos mundos acá. Una consulta puede ser, bueno, la vamos a impermeabilizar si tenemos problemas de filtración de agua. Bueno, una opción es que no se les impermeabilice y utilizarlas como recarga para el acuífero libre, porque ese es el acuífero que nosotros vamos a utilizar en nuestra zona, el acuífero libre, porque si nos vamos más abajo, vamos a tener problemas de concentración de sales. Entonces, si yo hago esto y logro almacenar y hacer un depósito de agua acá abajo, o sea, que se me forme un bolsón de agua dulce, ganamos varios puntos con esto. Uno es que el agua recargada no se me va a evaporar como en una represa, se va a producir su filtrado, la temperatura va a estar más estable, se va a contaminar menos que en superficie y fundamentalmente el agua de lluvia se va a mineralizar, que era lo que yo le decía, que no es tan eficiente, no es lo mejor para la producción, y el agua subterránea se va a desconcentrar. Pero, ¿qué pasa si yo no puedo formar el bolsón de agua allí porque introduzco el agua, pero se me traslada a otro lugar? O el perfil del suelo no favorece la impermeabilización natural. Bueno, una opción es aplicar silo bolsas. Esos silo bolsas los recubro con suelo cementos, con tierra, porque el silo bolsas no está diseñado para durar mucho tiempo. Entonces lo tengo que proteger. Otra opción es bentonita sódica. Esto nos ha dado muy buen resultado. Y otra opción es geomembrana. Todas estas opciones valen, funcionan. Hay que tener determinados cuidados y hay que tener un determinado sustento económico para hacer frente a estas inversiones. Ahora, donde yo tengo suelos arcillosos y napa freática cercana a la superficie y de mala calidad o de muy mala calidad, ¿de dónde se produce esto? Nosotros en el norte de Santa Fe, y ustedes también lo tienen en parte de la provincia, es en estos sectores de la depresión central de los bajos submeridionales. Ahí también tenemos tecnología y es hacer un terraplén con tractores pala, con palas hidráulicas, con una determinada altura y posteriormente las paredes también de tierra, porque tienen un porcentaje importante de arcilla. Estos se llaman tanques Chaco, con 800.000 litros de capacidad elevado y a su vez el préstamo se transforma en una pequeña represa que va a almacenar el agua de las tormentas. A partir de ahí se la eleva con mecanismo de bombeo y tenemos el agua presurizada y de una calidad de agua óptima en lo que hace a baja concentración de sales. Bueno, esto acá es interesantísimo y hay tecnología para hacer eso también. Ahora,
les propongo hacer algo, el dimensionamiento de una represa con su área de captación. Esto es algo que me demandaron los técnicos y voy a tratar de hacer un ejemplo con números concretos. Síganme con esto. Miren, lo primero que tenemos que hacer es calcular la demanda diaria. Lo segundo, calcular la demanda durante el periodo que se considera sin escurrimiento superficial. Natalia habló de que desde abril a octubre no tenemos lluvias de abundancia. Bueno, ese es el periodo en el que se considera con bajo escurrimiento superficial o nulo. Nosotros lo tomamos como 7 meses a ese periodo. Por el otro lado, evaluamos las pérdidas por evaporación e infiltración. Vamos a suponer que infiltración no tenemos escasa o nula. La evaporación, ya vamos a ver qué valor le adoptamos. Tenemos que calcular el dimensionamiento de la represa. Nosotros queremos contratar para hacer una represa en nuestro establecimiento y nosotros tenemos que decirle al tipo de la empresa que va a hacer la obra cuántos metros cúbicos va a remover y cómo debe hacerse. Y también tenemos que garantizar el llenado de esa represa. Bueno, todo esto vamos a tratar de hacerlo con números. Supongamos algo, pero por poner un número, ¿no? Que yo tengo 200 vacas con ternero. Ese es yo tengo que abastecer esas 200 vacas con terneros en el año. En el año. Entonces, la demanda diaria, si un animal adulto era 50 litros, con el ternero son 20 litros, o sea que la demanda diaria de esos 200 vacas con terneros es de 70 litros por animal. Por animal me estoy refiriendo a vaca más ternero. Cálculo de la demanda durante el periodo del año, desde abril a octubre, serían 7 meses, de abril a octubre, inclusive octubre, ¿no? Entonces, aplicamos un coeficiente de seguridad sumando un mes por cada extremo. O sea que vamos a agregar a abril, vamos a agregar desde marzo a noviembre. Esto es un centro de estudios internacional, el CIDECALI en México, propone esto para tener mayor margen de seguridad. O sea que si nosotros tenemos 7 meses, le agregamos un mes en cada extremo, estamos hablando de 9 meses de cálculo para dimensionar la represa. Yo no estoy hablando del área de captación, estamos hablando solamente de la represa. Por el otro lado, el volumen útil, o sea, lo que consumen los animales durante esos 9 meses, van a ser las 200 vacas con los terneros por 70 litros por día por los 9 meses que tienen 30 días. O sea que nosotros vamos a precisar en esos 9 meses 3.780.000 litros, lo cual quiere decir que son 3.780 metros cúbicos. O sea que nosotros ya el volumen útil lo calculamos para esos 9 meses. Se considera una pérdida de 70 centímetros en vertical para la represa, para esos 9 meses. O sea que esos 70 centímetros se los va a llevar el sol en esos 9 meses. Y por el otro lado, vamos a considerar en este caso, en este ejemplo, las pérdidas por infiltración despreciables en taludes y fondos. La represa se va a construir con taludes a 45 grados. Nosotros la podemos hacer como nosotros queremos, pero a 45 grados es primero que es un perfil que lo pueden hacer un tractor pala, y segundo, es un perfil que tiene capacidad portante, digamos, y no se va a desmoronar como un perfil más empinado que puede hacer una retropala. Entonces, con 45 grados nos va a facilitar el cálculo también. Se propone entonces una profundidad para el volumen útil de 3 metros. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurrió, a Mario Bazán, pero eso lo vamos a determinar en este caso para el ejemplo. Pero yo tengo que inspeccionar qué pasa con un palabarreno en el lugar que pienso hacer la represa, qué pasa en esos 3 metros. Pero aparte de esos 3 metros del volumen útil estamos hablando, le tenemos que agregar los 70 centímetros de las pérdidas por evaporación. Y le tenemos que agregar 30 centímetros más de revancha final para que no rebalse.
O sea que la propuesta para este ejemplo es una profundidad total de 4 metros. Así que hay que tomar la sopa y con el palabarreno hacer la profundidad de unos 4,5 metros para ver qué perfil y qué porcentaje de arcilla tenemos. Obviamente, si en ese perfil nos llega a aparecer un material muy permeable, como una capa con bastante arena, ahí vamos a tener que tomar la decisión. O involucramos esa parte y ya vamos a tener que invertir en silobolsas, en bentonita sódica o en geomembrana, o vamos por tierra solamente y vemos cómo nos manejamos. Acá supongamos que estos 4 metros no tuvimos problema. Entonces, nosotros decidimos acá que nuestra profundidad va a ser de 4 metros. Así que lo que estamos proponiendo nosotros es que 3 metros de volumen útil, esto sería el volumen útil, y esto acá sería el metro que contempla la evaporación más los 30 centímetros de revancha. Yo propuse, Mario Bazán propuso 20 metros de ancho y con un perfil con 45 grados hasta 4 metros de profundidad, yo sé que para acá se me van 4 metros y para acá se me van 4 metros, porque tengo 45 grados, ¿se entiende eso, no? Bueno, entonces, yo acá tengo 3 metros, le agrego 3 metros de este lado, 3 metros de este lado, acá tendría 26 metros con el agua del volumen útil y acá tengo 28 metros. Esto porque lo fijo yo. ¿Y qué pasa si fijo 30 metros? Ningún problema. Simplemente que esto acá yo lo tendré que calcular. Mi única variable en esto que yo no conozco y que tengo que calcular es esta X, que acá será X más 6 metros y acá X más 8 metros. Porque el perfil en el largo va a ser 45 grados también. Así que por eso le decía que es muy fácil y es un perfil más que adecuado para una represa que construyamos con un tractor con pala hidráulica. Bueno, ¿y qué hacemos entonces con esto? ¿Cómo calculamos la X? Que es algo muy, muy probable que a ustedes les toque en un futuro hacer. Miren que no es tan complicado, para nada. Yo les voy a proponer que este trapecio que teníamos del volumen útil, que es lo que yo sé, las vacas que tengo con los terneros, de ahí va a salir el X. Este triángulo, que es el mismo que este, lo voy a trasladar acá. Entonces, en vez de ser 20 metros, van a ser 23 metros. Y esto lo conocemos, son 3 metros. Así que yo este trapecio lo simplifico como un rectángulo de 3 metros por 23 metros. Esto ya lo tengo. Y en este caso acá, o sea, yo ya sé que la profundidad es 3 metros y el ancho es 23 metros. Y el largo va a ser X más 3 metros. Así que, ¿se entiende? Porque si esto es 20 más 3 metros, que es el ancho, bueno, el largo va a ser, que lo que yo desconozco es X más 3 metros. Bueno, ese es el volumen útil. Entonces, el volumen útil, que ya lo habíamos sacado, que eran 3.780 metros cúbicos, que eran los 3.780.000 litros, es igual a la profundidad del volumen útil por el ancho del volumen útil por la incógnita que es el largo del volumen útil. Entonces acá lo único que tengo que hacer, lo único que desconozco es esto. Y ese valor de X termina dándome a mí 52 metros. O sea que si yo ya conozco la base, puedo conocer la altura. Entonces, de ahí yo sé que X más 6 es el volumen útil, 58, y X más 8 es 60 metros. O sea que tengo todos los datos. O sea que mi volumen total de la represa, cuando yo contrato a alguien para que me venga a excavar, yo le voy a decir, vos tenés que hacer una represa de 4 metros de profundidad donde abajo vas a arrancar con 20 metros y por 52 metros y arriba va a tener, y el volumen total de excavación va a ser esta cantidad de metros cúbicos y el coeficiente que va a relacionar
eh, este metro del volumen útil de los animales con el total de volumen que contempla las pérdidas, si yo hago esto sobre esto, me da este coeficiente. ¿Y para qué lo voy a usar después? Porque después voy a hallar la superficie de captación. O sea que esta relación me simplifica a mí. Yo una vez que tengo el volumen útil, yo lo multiplico por esto y me da el volumen total. ¿Se entiende eso? Esto sobre esto me da este coeficiente, que es el volumen total de la represa. Cuando yo contrato una retroexcavadora, cuando contrato un tractor con una pala hidráulica, yo lo tengo que contratar por esto, donde esto es el volumen de agua que van a usar los animales. Lo otro es pérdida por evaporación en este caso, más en la revancha. Entonces, mi represa final va a ser los 4 metros de profundidad por los 20 metros acá, por los 28 metros, por los 52 metros, por los 60 metros. Esa es mi represa final, donde el volumen útil para los animales es lo que está en celeste. Lo otro me lo lleva el sol y una partecita es de revancha los 30 centímetros. Bueno, esto está perfecto. Y ahora, ¿cómo lleno yo eso? ¿Qué superficie de captación tengo que manipular en el terreno natural para que yo garantizar que yo lo voy a llenar a esto y no en un año normal, no en un año promedio, sino en un año que yo decida cómo lo voy a calcular? Entonces ahora viene el área de captación para llenar esa represa para esas 200 vacas con los terneros. Cálculo de la demanda todo el año, pero ahora durante todo el año. Lo otro fue el dimensionamiento del área de captación. Esto acá es porque yo tengo que partir con represa con volumen lleno y no me llueve desde marzo a abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, con dos márgenes, con 2 meses de margen. Entonces, en diciembre tendría que empezar a llover y en marzo yo ya tendría que tener la represa llena para aguantar. Esto es como un tanque de combustible. Yo lo lleno en una estación de servicio y me tiene que aguantar hasta la otra estación de servicio. Entonces ahora, ¿cómo la lleno esa represa? Tengo que ver cuál es la demanda en el año. La demanda en el año y con el coeficiente de escorrentía para esa superficie de captación, que va a estar en función del tipo de suelo, de la pendiente del área de captación y de la vegetación que tenga ese suelo. Tengo que elegir la precipitación promedio. Por eso eran las isoietas del APA y que el INTA también puede manejar y los productores también pueden medir. Nosotros desde el INTA siempre le decimos a los productores, midan las precipitaciones con sus pluviómetros y anótenlas. Si no las anotan no sirve de nada, sirven para el momento. Es fundamental tener precipitaciones de muchos años para tomar este tipo de decisiones. Y un coeficiente también para transformar la precipitación total anual promedio en precipitación con un tiempo de recurrencia bajo. Entonces ya lo voy a explicar. Con esos datos yo voy a calcular el área de captación. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. La demanda diaria eran los 70 litros por día para cada vaca con ternero. Se calcula la demanda total anual durante el año ahora. Entonces, las 200 vacas con ternero por los 70 litros diarios por 365 días. Acá, de los 3.780 metros cúbicos, se me incrementó en 5.110. O sea, son 5.110.000 lo que me va a consumir de volumen útil. Bueno, aplicando el coeficiente ese 1,43, ¿se acuerdan? Ahora yo tengo en cuenta todas las pérdidas por evaporación, para eso saqué ese coeficiente. A este volumen lo multiplico por esto y ahora el total del volumen que yo preciso es esto. Se me incrementó bastante. Entonces, el volumen total anual
Esta es una fórmula que el volumen siempre es altura por superficie. La altura en este caso es la precipitación total promedio anual por 0,8. Ese 0,8 es un coeficiente probabilístico que me transforma la precipitación promedio en una precipitación que en probabilidad me da que se va a producir casi cada año. O sea que yo lo que le estoy haciendo, le estoy bajando el promedio un 20%. Con eso estoy contemplando varios años que llovió menos del promedio. Por un coeficiente de escorrentía, el coeficiente de escorrentía es un porcentaje del total de lo que llueve, qué parte escurre y va a la represa y qué parte la utilizan los forrajes, por ejemplo, por la superficie de captación. Esto lo conozco, esto lo tengo que conocer o lo calculo y esto lo voy a calcular en función de una tabla. Entonces lo único que me va a quedar como incógnita va a ser la superficie de captación. Entonces, esos 7.308 que recién calculamos, que era con la demanda total anual, estos son, acá me estoy, si yo me fijo en las isoyetas del APA, o sea, el APA es la Administración Provincial del Agua del Chaco, yo me voy a poner, voy a ser bastante conservativo, me voy a poner en la isoyeta menor. Esto acá, entonces me está diciendo que yo estoy garantizando que aunque llueva poco, que aunque lluevan 700 milímetros, lo estoy bajando. Lo estoy diciendo que si yo multiplico 7 por 8, 56. Estoy trabajando para años con 560 milímetros. O sea, estoy bastante bien, bien bajo las normas de seguridad. Y por el otro lado, estoy diciendo que solo un 35% del total de lo que precipita va a escurrir y el otro 65% lo utiliza el ecosistema. Y esto sale en función de tablas que tienen en cuenta la pendiente del área de cosecha, el tipo de suelo y el tipo de cobertura. Entonces, en función de esto, la superficie de captación, yo la despejo y me va a dar 193 metros por 193 metros, que esto aproximadamente son 200 metros por 200 metros. Si yo me pongo a recordar lo que me dijeron los amigos menonitas del Paraguay, ellos, Wilber Hart, varios amigos que uno tiene por esa zona, me dicen, mirá Mario, nosotros para cosechar agua para 100 animales precisamos 1 hectárea, o sea, 100 por 100 metros. Acá estamos hablando de que estamos bastante con mayor margen, digamos, que estamos bastante bien, digamos, en cuanto a este, en la, en el promedio de agua que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque usamos esto, usamos un área que no está necesariamente sin vegetación. Usamos un área que puede tener una vegetación muy corta. Esto hay tablas para calcular. Así que bajo ese aspecto, para 200 vacas con ternero y para llenar esa represa, nosotros necesitamos ese área de captación. ¿Se entendió más o menos la cosa? Bueno, después lo vamos a charlar al tema en cuanto a cosechar agua y que vean que el diseño tiene en cuenta lo que nos llueve en el lugar, lo que estamos dispuestos a perder, qué tipo de producción animal y qué demanda diaria tenemos por animal, y en función de eso calculamos. Eso era para un abastecimiento integral con agua de lluvia. Pero nosotros nunca le vamos a proponer eso únicamente. Nosotros, como les dije en un principio, nosotros siempre la propuesta es que vamos a ir por agua de lluvia más agua subterránea a través de represas, de perforaciones. ¿Por qué de perforaciones? Porque es lo más barato y porque con agua subterránea complementamos y bajamos los costos del metro cúbico que tenemos que remover con represas y porque le vamos a poder manejar la calidad química del agua y ustedes van a producir más kilos de carne.
Entonces, cuando yo voy a hacer una perforación, mi pregunta puede ser dónde perforar, hasta qué profundidad voy, qué caudal tendrá, qué calidad. ¿Hago un pozo, una perforación o varias perforaciones? Bueno, lo primero que hacemos antes de hacer cualquier maquinaria para perforar, usamos prospección geoeléctrica. Esta es una propuesta y hay herramientas, digamos, para utilizar. ¿En qué consiste eso? En hacer sondeos eléctricos verticales a través de hacer paso de corriente eléctrica. Ustedes saben que cuando pasa la corriente, eh, en zonas donde el agua es más salada o hay más arcilla, o sea que son lugares lo menos recomendables para nosotros, tiene menos resistencia a pasar la corriente eléctrica. Y estos se van distanciando electrodos a través de cables eléctricos, se dan golpes de corriente y de esta manera nosotros vamos a determinar si hasta qué profundidad ir y aproximadamente qué calidad va a tener el agua. Y vamos a saber si es posible hacer perforaciones o no directamente en determinadas zonas. Y fundamentalmente algo que no incurrir en zonas más profundas donde el agua puede estar más complicada en lo que hace a calidad química. ¿Y cómo lo podemos complementar a esto? Con radomantes. Nosotros no tenemos ningún problema en que se usen radomantes también. Pero el radomante lo que le encuentra es cantidad de agua normalmente y no calidad. Así que complementar estas dos tecnologías, una más empírica, la otra más teórica y más científica, para nosotros es una muy buena herramienta previa, previa a hacer funcionar una perforadora. ¿Cómo accedemos al agua subterránea? Bueno, podemos hacerlo con pozos calzados. Esto se está dejando mucho de lado de hacer porque no es tan eficiente y porque es bastante caro, digamos, y porque no hay personal capacitado actualmente que no corra riesgo para hacer este tipo de obras. Nosotros proponemos hacer perforaciones porque son rápidas, porque pueden ser muy eficientes, pero hay que saber cómo hacerlas. Estas son maquinarias que para su zona pueden andar perfectamente. En Presidencia de la Plaza hay una empresa privada que hace maquinarias muy buenas, digamos, para las perforaciones que nos tocan hacer en terreno y obviamente hay algo que en una perforación no tiene discusión. Yo tengo que elegir adecuadamente los filtros que voy a utilizar y eso va a estar en función del material del acuífero y para que yo bombee agua y no agua con sedimentos, agua con arena, a ese filtro lo voy a tener que rodear con un material. Bueno, esto también se puede hacer con telas mosquiteros, siempre de plástico, ¿no? Nunca de material porque si el agua es salada lo va a corroer. Esto es la otra parte que va complementada con el filtro, que es el material de prefiltro, que normalmente es mal llamado grava, con tipo 1 o 2 milímetros, es lo que usamos nosotros, y el espesor va a hacer que a mí me garantice que yo pueda bombear solo agua y no agua con sedimento. La limpieza y el desarrollo de una perforación son claves una vez que uno la termina. Obtenemos el caudal de diseño y a mí si me entregan una perforación así, yo la rechazo. Directamente le digo, así no se entrega una perforación. ¿Por qué? Porque acá esto es un elemento que debe estar sellado. Porque si yo permito que al acuífero le entre agua superficial, puede entrar cualquier contaminación. Un perforista tiene que entregar una perforación con que le esté bombeando solo agua y esto tiene que estar sellado. Mario, ¿y con qué sellamos eso? Y eso se puede sellar con arcilla, se puede sellar con suelo cemento, y si tienen un poquito más de dinero, con alguna bolsa de cemento. El asunto es que esto no puede entrar agua superficial a esa zona. ¿Y qué mecanismos de extracción y elevación de agua puedo usar una vez que yo tengo ya la represa, tengo las perforaciones, ya le hice los análisis químicos al agua subterránea? Los mecanismos de extracción que nosotros proponemos fundamentalmente utilizan energías renovables. Pueden ser bombas volumétricas o centrífugas. El molino de viento con una bomba a pistón
Es una máquina maravillosa y con combustible cero. A tiretas, tiene una válvula de retención, un pistón con cueros que lo puede arreglar cualquiera que se capacite. Esto es una máquina, esto es un cilindro, un molino, y acá sí les voy a hablar, y con esto yo no tengo ningún interés en ninguna fábrica, pero sí les voy a contar cuál es mi experiencia personal. Estos son un fierro, ¿no? Los molinos de engranaje, pero son un fierro pesado y son un fierro que les cuesta mucho funcionar con baja velocidad de viento, y cuando hay baja velocidad de viento en su zona, fundamentalmente en el verano, cuando más necesitamos el agua. Entonces los molinos muchas veces dicen, no, basta de molinos porque son pensados, cuando más tienen que funcionar, no funcionan. Un molino de engranaje seguramente puede funcionar de esa manera. Hay diseños nuevos con Biela. Esto es una fábrica que acá está en la ciudad de San Justo, en provincia de Santa Fe, que funciona muy bien, son muy livianos. Y los más livianos de todos son los que tienen un resorte compensador, que arrancan con velocidades mínimas de 3 a 5 kilómetros por hora. Obviamente todos estos molinos, cuando tienen las torres más altas, es una excelente inversión porque van a tener mayor velocidad de viento. Más alto, más velocidad de viento. Si yo pongo un molino más petizo porque creo ahorrar con la torre, es un error conceptual fuertísimo porque condiciona al funcionamiento del molino. Esto es un molino con una torre bastante alta, 12 metros, y con tanques acá. ¿Para qué son estos tanques? Para enviar agua bastante lejos. Con esto se pueden enviar tanques a kilómetros, a veces a distancia. También hay una tecnología muy fácil que es a través de una cañería de mayor diámetro donde le ayuda a mandar el agua lejos. Y si ya no me queda otra opción, le pongo un elevador de agua en este sector para enviar agua más lejos. Con esto presurizo el agua, pero lo hago más pesado al molino. Eso va en este sector y funciona de manera espectacular. Es decir, que la tecnología con energía del viento es una energía que hoy tiene más con un énfasis, lo recomendamos con mucho énfasis porque funciona muy bien si está bien dimensionado y si está bien calculado para qué. La otra alternativa que es muy interesante, digamos, es las electrobombas sumergibles, donde no existe caño de aspiración. Puede depender de energía convencional, de 220, de grupos electrógenos, de paneles solares. Consiste en un motor eléctrico donde entra el agua y turbinas. Es lo más eficiente que hay y esto no tiene discusión. Es una bomba espectacular. Ahora, como les decía, un molino puede funcionar en un pozo, en una perforación, en un antepozo. Hay dos elementos a tener en cuenta: la altura de succión, que no debe ser demasiado, 5 metros o menos, si no el mecanismo de bombeo se hace pesado, y una altura de elevación. Toda la sumatoria de la altura de succión, de elevación, más las pérdidas por fricción que se producen en estos elementos, esto le da la altura manométrica de este elemento de bombeo. Y para eso, ese dato es fundamental para elegir un mecanismo de bombeo de este tipo. Esto es como cualquier mecanismo de bombeo. Se llama altura manométrica y hay que tenerla muy en cuenta. La otra rama es una electrobomba sumergible, a donde yo solamente voy a tener una altura de elevación con las pérdidas de carga. Esos datos son fundamentales para elegir qué electrobomba sumergible yo voy a precisar para mi perforación. Ahora, hay bombas de este tipo que se alimentan con energía solar. Pueden ser con los paneles directamente. Hay dos mundos acá. Uno es que la electrobomba que yo elija funcione con 12 volts. Entonces van a ser caudales chicos, parecido a un molino, que muchas veces son recomendables para no sobreexigir y sobreexplotar al acuífero, que hay que sacar un caudales pequeños. Y otras veces, cuando le ponemos un inversor de corriente,
pueden funcionar electrobombas sumergibles normales, digamos, de 220, de 380, sin problema. Es decir, si yo al panel solar que genera 12 volt lo uso directamente con la bomba, voy a tener que elegir una bomba de 12 volt. Si yo le pongo un convertidor de energía, puedo utilizar cualquier bomba de 220 o de 380. Pero fíjense qué interesante, la energía solar también puede hacer funcionar una centrífuga de eje horizontal, pero en este caso tenemos que tener una batería para que haga funcionar esta bombita. Esto en cualquier laguna, en cualquier represa, puede funcionar sin problema. Esto en los bajos submeridionales es algo muy común. Cualquier bomba con energía solar o no, yo tengo una curva HQ, la altura que a medida que desde donde bombeo hasta donde tengo que mandar el agua, que se llama la altura manométrica, y a medida que sube esta altura, baja el caudal. Estas alturas vienen para cada diseño de bomba que yo la tengo que pedir para saber si me va a dar, si me va a funcionar o no. Esto es un panel que se instala muy fácilmente con la electrobomba sumergible, por eso hoy están tan de moda. Lo que nosotros siempre recomendamos que ustedes tienen que tener mucho cuidado, porque de la misma manera que se instala, se desinstala. Yo creo que soy muy claro en esto, ¿no? Y también hicimos hacer con empresas privadas que adapten tecnología. Por ejemplo, esta es una bomba diafragma que le hicieron funcionar con paneles solares. ¿Y esto para qué sirve una bomba de diafragma? Para que pueda sacar de varios lugares. Entonces yo puedo hacer un sistema patas de araña, que a veces necesito sí o sí hacer varias perforaciones para una bomba. Bueno, la energía solar también se puede adaptar con eso. Y las bombas que utilizan, sobre todo las que utilizan energías renovables, como los molinos de viento y las bombas que utilizan, que se accionan con energía solar, es clave los depósitos de agua, que son imprescindibles para esto. Cubren la demanda puntual y permiten estos depósitos mezclar agua, muchas veces el agua de lluvia con el agua subterránea. Los más comunes son los tanques australianos. Es deseable que se construyan sobre elevado. Por ejemplo, este es un ejemplo conceptual, digamos, a donde se los puede construir con diferentes materiales. Este es uno de los más comunes y que también tiene sus costos considerables, y donde la capacidad del depósito va a depender del mecanismo de extracción y de la energía que se utilice. Yo les decía que, bueno, por un lado va a depender de el consumo diario. ¿Se acuerdan las 200 vacas con los terneros, con los 70 litros por consumo? Eso me da un volumen diario. Pero a su vez, yo tengo que tener días de reserva. ¿Y para qué son esos días de reserva? Cuando no hay viento, cuando no hay suficiente sol. Para un molino, por ejemplo, yo ese consumo diario lo multiplico por 5 días como mínimo. Y entonces ustedes no van a tener esos sofocones de que yo tengo el molino, pero no hay caso, no me da abasto, porque los días que no hay viento tengo que poner una motobomba. Error. Cuando yo pongo una motobomba en varias perforaciones de nuestros ambientes, estoy salinizando la perforación y no la recupero más. Entonces, si yo tengo un volumen con una capacidad de almacenamiento suficiente, es clave para hacer funcionar adecuadamente mis mecanismos de bombeo. Cuando yo tengo un depósito que se le genera esto, y esto se genera no es porque el agua está en mal estado, sino que porque cualquier depósito de agua, si yo lo dejo expuesto a la claridad del agua, se va a formar esto. Entonces, esto condiciona un poco la calidad, pero más que nada me puede condicionar la distribución de agua por las cañerías. Si me van a tapar las cañerías. Bueno, ¿cómo lo solucionan de esto? Tapando el tanque. Miren, nosotros esto lo hicimos en la experimental, tapamos tanque con silo bolsa, barato, eficiente y ningún problema. Ahora, tengo un poco más de margen económico, compro este tipo de tanques también funcionan de manera espectacular. Y esos tanques me van a servir para mezclar agua. ¿Por qué? Porque si yo estoy condicionado con el agua subterránea,
y tengo la represa, armé la represa, la diseñé bien, hice el buen diseño del área de captación, voy a tener un agua dulce como para mezclar agua. Y eso va a depender de qué, de la calidad del agua subterránea. ¿Y para qué? Y entonces yo les dije en un principio, hagan análisis en laboratorio y después compren un conductímetro. Ojo, yo no vendo ningún conductímetro, nada que ver. Y si van a comprar un conductímetro, compren uno de buena calidad. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar muchísimo. Unos de buena calidad están en 350.000 pesos. 350.000 pesos, me decían los productores, la mitad de un ternero, Mario, o un ternero. Eso, con la cantidad de animales que se pueden morir, no es nada. Es una excelente inversión para yo controlar la mezcla de agua. Y por último, ¿cómo distribuyo el agua a los lugares que quiero que llegue, donde ubicar los bebederos para que los animales coman eficientemente el forraje? Bueno, las cañerías, que las hay de hierro galvanizado, polipropileno, PVC, polietileno. Los caños plásticos que más se conocen son las mangueras negras de polietileno o los de PVC, y los más competitivos en precio. No se corroen, no son tan caros, no se incrustan, son muy livianos, son fáciles de transportar, se colocan con una capacitación mínima muy adecuadamente y rápido. Ahora, yo no los tengo que dejar expuestos a los rayos ultravioleta del sol y tampoco al grado de congelamiento con las heladas. Entonces, tengo que tener una tapada mínima. Y esa tapada mínima incluye dónde los voy a colocar y si va a pasar maquinaria pesada o no. Entonces, siempre como mínimo taparlo 20-30 centímetros, y en los lugares más críticos taparlo 1 metro. Después podemos seguir con este tema, pero esto es hierro galvanizado, esto es polipropileno. Lo que nunca tienen que hacer es en un mecanismo de succión poner manguera. ¿Por qué? Porque va a pasar eso y va a pasar muy poca agua. PVC, si está enterrado, funciona de maravilla. Y cuando salen, galvanizado o polipropileno. Y con eso no le van a errar. Para dimensionar las cañerías yo tengo 4 variables: caudal, diámetro, velocidad y pérdida. Con esto se acercan al INTA, nosotros los vamos a asesorar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para la distribución? Por un lado, el desnivel entre el piso del tanque que les va a alimentar a las cañerías, y por el otro lado, los bebederos. Otro dato importantísimo: la distancia que están los bebederos a ese tanque. Y la cantidad y tipo de animales que voy a abastecer, eso me va a dar el volumen de agua diario que yo preciso. Y por último, el otro dato importantísimo es la capacidad del bebedero que le da agua a esos animales. Porque si tiene un volumen diario igual al consumo de los animales, el diámetro se achica muchísimo y se ahorra muchísima plata. Pero si yo quiero bebederos que no sean muy grandes de capacidad, el diámetro de la cañería tiene que aumentar un montón, y el gasto que se produce ahí en la inversión es muy fuerte. Miren, en cuanto a los bebederos, pueden ser bebederos de media caña, tanques bebederos, pero esto nunca debe ocurrir. Fíjense esto: hay alrededor de 70 animales y solo 4 están tomando agua. Y esto es porque alguien, con un error conceptual muy fuerte, creyó que ahorraba en cañería, con un diámetro demasiado chico, y entonces solo alcanza para 4 animales. Esto, el bebedero tiene que estar lleno de agua y utilizarse al 100%. Y esto solo se soluciona de 2 maneras. Si yo trabajo por gravedad, aumento el diámetro de las cañerías. Y si no, tendré que presurizar esas cañerías para que llegue más agua. Esto nunca nosotros queremos complejizarle la cosa, sino que tenemos que aumentar el diámetro y con eso se soluciona. Y voy terminando. Nosotros nunca recomendamos estas situaciones: ni que entren a las represas, ni que entren a los canales, ni que entren a los cursos de agua superficiales. Nosotros sí recomendamos tanques bebederos y bebederos media caña.
Con eso nosotros estaremos manejando la distribución de agua y la ubicación es estratégica de los bebederos porque me va a permitir a mí utilizar correctamente el forraje que yo dispongo. Esto, fíjense, es un ejemplo de un tanque bebedero que abastece a 4 potreros. Y los animales están tranquilos porque saben que cuentan con agua y vienen a tomar en la medida que necesiten. Así que en resumen, lo que yo les estuve diciendo, datos iniciales, necesito calidad, cantidad, hacer planialtimetría para las áreas de captación, para las represas, la demanda, la cuantificación de la demanda para el tipo de animales que yo tenga, si yo cuento con el almacenamiento, los mecanismos de bombeo, las distribuciones que yo tenga, voy a hacer un diagnóstico inicial para determinar si yo tengo problema y si tengo un problema o tengo otros problemas también, ¿no es cierto? Varios problemas. Y de aquí partimos con un plan hídrico a corto, a mediano y a largo plazo. O sea que me voy a proponer un objetivo final, que es el autoabastecimiento de mi abastecimiento, y para eso voy a tener objetivos específicos bien concretos con indicadores y por etapas. Con eso vamos a estar hablando de gestión de los recursos hídricos eficiente y sustentable en el tiempo, y vamos a estar hablando de seguridad hídrica en los establecimientos, que es con la charla que yo les quería dar. Así que con esto, bueno, he llegado al final. Este es mi contacto y paso a, creo que salí ya de Sí, la sí, sí, Mario, ya presentación. saliste ya. ¿Me escuchás vos? Mario. ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, al igual que en la charla anterior, un espacio para preguntas, consultas, dudas que se hayan generado durante la charla de Mario, que, bueno, excelente como siempre. Hay algunas en el chat, Hay algunas en el chat, Mario, no sé si la puedes mirar. o si no te la... No sé si hay alguna por acá. Las del chat tienen que ver con dimensionamiento, el handicap, creo que quedó claro, pero por la duda lo querés reeditar. Otra que tiene que ver con las sales de azufre y el tema de los mejoradores de agua. Por si se me ocurre alguna. Bueno, Acá está, bueno, acá hay mucha propaganda para los mejoradores de agua y vos sabés que bueno. estamos en una situación muy crítica con el agua de, bueno, de Napa, el agua subterránea. Y bueno, hay una expectativa con respecto a eso. Y sé que algún trabajo vos has hecho sobre el tema. Sí, sí, exactamente. Dice, yo me imagino, estaba mirando el chat, dice, sobre efectos del azufre, yo me imagino que es sulfato mezclado con sal. No, básicamente es el azufre en polvo que lo mezclan hasta máximo el 5% con la sal y al libitum o cada 20 días le dan por el tema de las garrapatas, algo así decían. Por el tema de la garrapata. Y la Bueno, digestión de los pastos duros. bueno, ahí es donde un médico veterinario les podría responder más con respecto a eso. Yo lo que los puedo asesorar es porque eso sí es un tema muy específico de azufre que nosotros no lo tenemos en cuenta porque le están proporcionando y debe tener un objetivo de este tipo porque si yo le estoy agregando algo químico sobre un agua que ya tiene sobre exceso de sales, es un mundo que lo van a condicionar más aún, porque van a solucionar por un lado algún problema, pero quizás tendrían que buscar por otro lado. Yo si entendí bien por el tema de garrapatas, Sí, hay un concepto que hablan de que el azufre mezclado con sal sirve para digerir mejor la C4 o los pastos duros o helados y que le espesa un poco la sangre y los chupadores, tanto garrapata como mosca de los cuernos, bajan su actividad. bueno,
Yo lo que les diría que lo único que tienen que tener en cuenta es que evaluar bien la concentración de sales que están teniendo ya. Porque si yo a su vez le estoy agregando un elemento químico, no creo que sea muy beneficioso. Ahora, hay que evaluar en esto y ver el comportamiento que tiene en función de qué concentración le están agregando, porque si es mínima, no debería incidir mucho. Fundamentalmente, lo que sí les recomiendo es que hagan análisis completos de agua. ¿Para qué? Para que esto sí está comprobado, que no solo la concentración total, sino y el sulfato y el magnesio tienen valores que son limitantes muy fuertes, pero muy fuertes. Algunos incluso condicionan no solo que tienen un efecto purgante, sino porcentaje de preñez. Acá hay grupos CREA en el norte de Santa Fe, tanto en Cuña Boscosa como en los bajos submeridionales, que hasta le han, pero un porcentaje muy elevado de porcentaje de preñez le ha afectado, por solo el hecho de tener un agua sulfatada. Entonces, eso no es un tema menor. Y ahí es donde yo digo, bueno, ¿y cómo solucionamos el tema? Compramos agua y la traemos con camiones cisterna, es imposible eso. No cierra los números por ningún aspecto. Lo que sí hay que diseñar sistemas de cosecha de agua eficientes para disponer de agua. Ahora, yo no sé hacer llover. Yo lo que sí les propongo es que inviertan en captar agua de lluvia para tener el margen suficiente para manejar la calidad del agua final. Y ahí entonces, si yo le tengo que agregar azufre, nunca me va a temblar el pulso. Porque esto acá, este dato, se lo tienen que preguntar a un médico veterinario, no a un ingeniero en recursos hídricos. Yo de suerte que les estoy contando esto. Ahora sí les puedo comentar del ENSI-Pro, porque ustedes están hablando del ENSI-Pro, ¿no? No, sí, 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 Mario. Bueno, ¿qué es lo que hicimos con el ENSI Pro? Porque el hombre que es el que promueve esto y que anda con una camioneta ploteada diciendo mejorador de agua, ¿yo qué hago siempre? Siempre, ¿eh? Y un médico también hace exactamente lo mismo. Yo me manejo con análisis de laboratorio. Si yo digo que voy a mejorar un agua, le hago un análisis antes, le pongo el producto y le hago un análisis después. Eso es básico, ¿no? Exacto. Bien. Entonces, cuando yo le digo, me dice él, yo necesito, pues fue concreto el hombre y la verdad que fue un gusto poder interactuar con él y la verdad que él vino en persona. Me dice, consígame un establecimiento en una zona que haya complicaciones de calidad de agua y probemos el producto. Yo digo, bueno, ¿va a venir usted? Sí, listo. Apareció con la camioneta y apareció con un comunicador que le filmaba todo, porque le va a llenar, si ustedes lo escuchan y lo dejan hablar al hombre, es un hombre que el marketing lo tiene clarísimo. Ahora, yo le digo, mira, yo no tengo ningún problema, pero yo te aclaro, porque el que avisa no traiciona, dice el dicho. Yo, vos me podés mostrar todos los videos del mundo con todos los productores que hablen maravilla de esto, pero yo en el INTA me manejo. Vos vas a aplicar el producto, yo le voy a hacer un análisis químico con un laboratorio confiable y de ahí después aplicamos el producto como vos indique, con el protocolo que vos indique, y después a posteriori hacemos análisis para ver. Digo, decinos cuándo. Bueno, un jefe de agencia, el ingeniero Germano Prandi, hoy está de jefe de agencia de Tostado, en la ciudad de Tostado, en el noroeste provincial, consiguió un productor, porque hay que conseguir un productor, porque eso se pone en riesgo en los animales. Por más que el que vende el producto dice, no, con esto se mejora, eh, el productor accedió, le interesó, porque tenía serios problemas de calidad de agua, y entonces esta persona vino con su producto, lo preparó él, los valores de salinidad eran muy altos, las vacas no estaban en un buen estado, tampoco tenía buen forraje.
Porque si nosotros estamos en sequía, no solo tenemos problema de calidad de agua subterránea, sino que se nos empieza a terminar el agua que almacenamos en la represa y tenemos un problema de calidad y de cantidad de forraje. Entonces, bueno, le pregunto, ¿cuándo llega al máximo nivel de eficiencia el producto para que volvamos a tomar una muestra de agua? Él me dijo, mirá, tomarla a la semana y tomarla a las 2 semanas y ya con eso ya es más que suficiente. Listo, tomamos el análisis antes de que le eche el producto, tomamos a la semana una muestra, lo hizo el productor, y tomamos a la segunda semana como él nos recomendó. ¿Qué terminó pasando? Las muestras iniciales, el resultado de las muestras eran exactamente las mismas que a la semana y eran exactamente las mismas que entonces. Entonces nosotros, pero yo recuerdo bien, y eso está, nosotros si hay algo que hacemos es no solo los análisis, sino que publicamos y lo ponemos a disposición de cualquiera de ustedes, de acá y de la China, digamos, lo ponemos en la página web. Tuvimos un pequeño inconveniente que un señor hacker nos desestabilizó toda la página web y entonces a la persona que le interese, nosotros le enviamos el informe técnico. Los informes son claritos. Nunca se modificó la calidad química del agua. Ahora, el jefe de agencia, el ingeniero agrónomo Germano Prandi, dijo con mucha certeza, ojo Mario, en el bosteo sí mejoraron. Entonces, lo que me explicó el ingeniero Germano Prandi, qué bueno estaría que ese probiótico, porque es un material probiótico, analizar lo que hace en el rumen de los animales. Porque evidentemente al rumen sí le está facilitando la digestibilidad del forraje de baja calidad. Pero eso es otro tema, porque de esos productos hay y cuestan bastante menos. Entonces, y este producto no es barato. Nosotros con mucho énfasis, a partir de haber probado, le decimos, ese producto no mejora la calidad del agua, lo dice el INTA con mucho énfasis. Lo que sí puede llegar a mejorar, no comprobado por el INTA, es la palatabilidad del rumen del material del forraje cuando lo digiere el animal, que es una cosa totalmente diferente. ¿Se entiende la cosa? Pero de ahí a que mejore la calidad del agua química, bueno, que lo demuestre él. Parece ser que ya hubo una situación de esta con el APA, con la Administración Provincial del Agua. Y esta persona dijo, no, lo que pasa es que ese laboratorio no calcula bien los sulfatos. Bueno, nosotros pusimos muchísimo cuidado en el laboratorio, corroboramos las muestras, hicimos todo lo que había que hacer y les puedo garantizar que ese producto no mejora la calidad química del agua que uno le da a los animales. No es un tema menor porque esta persona, si tenía el aval del INTA y tenía el aval de SENASA, quería exportar el producto. Pero anda por todo el país, ¿eh? Yo tengo consultas de San Luis, tengo consultas de todos lados. Entonces yo lo único que hago, le facilito el informe técnico que elaboramos en cuanto a la experiencia que tuvimos con ese producto. Y que no le erramos en nada. ¿Saben por qué? Porque el producto lo preparó él, estratégicamente hicimos que venga, que lo prepare él y que lo ponga él en el agua como había que ponerlo. Hicimos todas las recomendaciones, todo el protocolo que él nos fijó y hicimos los análisis de agua correspondientes. Por eso es que yo tengo la fortaleza, el argumento de decirle, miren, nosotros analizamos esto. Si no, yo no me atrevería a decir si funciona. Pero la realidad indica que no mejora absolutamente, no mueve ningún parámetro. Ni sulfato, ni magnesio, ni sodio, ni salinidad total, nada, absolutamente nada. Ahora, el aporte, miren lo que es trabajar en un equipo interdisciplinario, como tenemos la suerte ahí en el INTA, de estar junto a un ingeniero agrónomo y que me diga, mirá Mario, pero cuidado, porque
algo le mejoró. Pero claro, él me explicaba, pero lo que pasa es que si lo vende como un probiótico para mejorar el rumen, eso vale 2 pesos, me dice este. Y este producto, con la desesperación de la gente, está. Entonces, aleja. Lo que yo recomiendo en persona es que inviertan en aguadas, que inviertan en mecanismos de cosecha de agua, que inviertan en buenas perforaciones, en estudios previos de geoeléctrica, que usen radomantes, que usen todo lo que esté en los mecanismos que ustedes tengan al alcance, pero que inviertan en aguadas. Porque saben qué va a pasar. Ahora ustedes me están escuchando todos y va a haber productores que van a estar muy atentos. Pero si empieza a llover como un año normal, listo, se terminó el problema del agua, ya no existe más ningún. Y eso es el peor error. El peor error que puede haber es creer que se solucionó el problema. Porque van a pasar 2 o 3 años, o 4 o 5, y va a venir el periodo hidrológico seco de vuelta. Y los márgenes de pérdida son infernales. Pero eso es porque no se termina de aprender esta situación. Entonces nosotros decimos desde el INTA, saber qué hacer y saber qué no hacer es lo mejor que le puede pasar a cualquiera. Y lo que hay que hacer es invertir no en emergencias, invertir en épocas normales, porque si uno invierte en emergencias, probablemente mucha inversión no va a ser la más eficiente.